Muy buenas tardes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar lo que es la exposición de este tema que es muy prevalente a nivel nacional y a nivel de lo que es Latinoamérica. Eh, el temario que vamos a pronunciarnos en estos minutos está aquí, lo estoy poniendo. Primero vamos a dar una definición muy pequeña de lo que es el dengue, cuál es su distribución o cuál es la distribución de la enfermedad a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel nacional. Vamos a ver qué cosa es un vector y por ende lo que es el Aedes aegypti, que es el vector principal de lo que es esta enfermedad. Vamos a ver muy rápidamente lo que es el virus, ¿no? El agente transmisor. También vamos a ver lo que es cómo se transmite esta enfermedad, los tipos y clasificaciones del dengue, y vamos a ver cómo se hace lo que es el diagnóstico en forma muy rápida, el tratamiento también, y vamos a culminar con lo que es la parte de prevención, si vamos a hablar también muy rápidamente sobre lo que es la vacuna y lo que es la intervención, que es la vigilancia y el control tanto del vector como de la misma enfermedad. Muy bien, entonces, ¿qué es el dengue? Bueno, definitivamente el dengue es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, ¿no? Es una de las enfermedades endémicas y epidémicas. Llamamos endémicas porque está presente siempre, ¿no? Con casos muy constantes a nivel de lo que es una zona a nivel mundial, ¿no? Que generalmente es la zona tropical o subtropical. Es causada, ¿no? Por el virus del dengue, pero transmitida por la picadura de un mosquito hembra que se llama Aedes aegypti, ¿no? Muy bien, este es el mosquito, como ya ustedes lo ven, tiene unas características que vamos a verlo en las siguientes diapositivas. El término dengue se originó en América, ¿no? Aproximadamente entre los años 1827 y 1828, ¿no? Cuando hubo lo que es una epidemia de esta enfermedad en el Caribe, ¿no? Al haber esta epidemia, generalmente tenía una característica porque anteriormente no se sabía cómo era y lo calificaron como que era producida por un espíritu malo, ¿no? Por eso es que le dieron esta denominación dinga o dienga, ¿no? Que es el homónimo de Quidenga pepo, ¿no? Que significa un ataque repentino, temblor, ¿no? Calambres, estremecimiento, ¿no? Y que lo decían en ese entonces que era provocado por un espíritu malo y que tenía unas características que generalmente en el cuerpo se presentaban estos tipos de eritemas, ¿no? Puntiformes a nivel de todo el cuerpo. Eso es el dengue. Esta diapositiva específicamente es para tratar de ver la distribución ya de la enfermedad como problema de salud pública, ¿no? Ustedes se fijarán aquí que prácticamente si nosotros trazamos en el mapa mundi, ¿no? Unas líneas tanto a nivel del norte y a nivel del sur, prácticamente todos los casos están presentes en una franja que conlinda entre lo que es la latitud, los 35 grados de latitud norte y los 35 grados de latitud sur, que es la zona tropical o subtropical, donde obviamente hay mayor cantidad de calor que puede oscilar entre lo que es una temperatura entre 15 y 40 grados centígrados, ¿no? Y que hay una humedad relativa alta o muy alta. Entonces, si se fijan ustedes, cuando está, todo lo que está en verde, ¿no? Es ausencia completa de la enfermedad y obviamente ausencia completa de lo que es el vector. Y lo que está en rojo, amarillo, en los diferentes grados, inclusive naranja, obviamente presencia completa, moderada, ¿no? De lo que es los casos de dengue. Entonces, esta asociación, ¿no? De lo que es el vector con lo que es la enfermedad es real y por eso es de que esta enfermedad está zonificada, vamos a decir, a nivel mundial, a nivel de los trópicos. Nuestro país no queda rezagado porque está dentro de lo que es esa franja.
Esta diapositiva es para que nosotros podamos ver, esto es a nivel de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, un informe del año 2023, del 14 de marzo, pero que son datos hasta la semana 52. Nosotros clasificamos las semanas epidemiológicas, o sea, el año presenta lo que es 52 semanas. Y cada semana epidemiológica se informan los casos, ¿no?, que aparecen a nivel de lo que es Latinoamérica y a nivel de cada establecimiento de salud, ¿no? Al presentarse esto, se agrega una base de datos en los cuales tenemos aquí presente. Y aquí está la distribución de casos, tanto, no solamente de dengue, que está en un color azul claro, los casos de lo que es chikungunya, ¿no?, en un celeste, y los casos de Zika, ¿no?, que en el año 2016 hubo un brote bastante grande, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, de Zika, ¿no? Entonces, en el año 2022 hemos tenido lo que es esta información. No está la del año 2023, que obviamente excede en toda esta presentación, porque a nivel de Latinoamérica hubo lo que es un brote muchísimo mayor. Y esta diapositiva la hemos traído para ver la distribución de que, por eso es que se le llama lo que es una enfermedad endémico-epidémica, ¿no? Cuando ustedes ven acá que siempre hay casos, cuando ustedes vamos a la parte basal de lo que es la gráfica, ¿no? Siempre tenemos cuadros o casos de dengue, ¿no? Pero existen lo que se llaman brotes. El brote epidémico es aquella presencia de casos que sobrepasa lo normal o lo estacionario. Y ustedes visualizan aquí que es la gran cantidad de casos generalmente se presentan entre lo que son los 3 o 4 primeros meses del año, ¿no? Y después bajan la cantidad de casos, pero siempre es presente. Por eso es que se le llaman brotes epidémicos y es una enfermedad cíclica, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el brote del año 2022 y acá ya está apareciendo lo que es el brote del año 2023, que obviamente si se acumularían todos los datos, porque esta es solamente hasta la semana epidemiológica, ¿no?, del semana epidemiológica número 8. Bueno, esta es la línea en los cuales he tratado de poner que obviamente tras la primera semana se presentaban los números de casos a nivel de Latinoamérica. Este gráfico que quería presentarles es muy interesante porque acá se ve lo que es la distribución, ¿sí? La distribución de lo que es la dispersión, en este caso del vector, ¿no? El dengue es una enfermedad metaxénica, es una enfermedad transmitida, ¿no?, por lo que es un vector, ¿no? El vector se denomina a cualquier cualquier vehículo vivo que transporta un germen infeccioso desde un individuo o desde sus desechos, ¿no?, hasta un individuo susceptible, su comida o su ambiente inmediato. Eso es un vector. Entonces, este vector que vemos acá a la derecha, es el Aedes aegypti, está distribuido a nivel de todo el Perú en esta característica. Esta figura, este mapa, es del año 2023 a febrero de este año. Entonces, en febrero de este año se ha visto que está ubicado este vector en todas estas zonas donde están en rojo, ¿no?, con presencia del vector. Y les traigo la siguiente diapositiva, que es el cruce a lo que es la semana número 21 de casos de dengue. Entonces, coincidentemente, es prácticamente casi la misma gráfica, que como hay presencia de lo que es el vector, hay presencia de casos acumulados de dengue y casos nuevos, lo que es en el mapa del Perú en el lado derecho, ¿no? Muy bien. Esta otra diapositiva la queremos presentar. ¿Por qué? Porque son la cantidad a la semana número 21, nuevamente
de casos o brotes a nivel del Perú. Y si ustedes se fijan, ¿no? El año 2017 también hubo un brote considerable, ¿no? En el año 2013 también hubo un brote considerable a nivel de Lima, donde nosotros estuvimos presentes actuando también ahí. Pero si ustedes se fijan, en el lado derecho, ya en el año 2023, recién hasta la semana 21, miren este pico que sucede de lo que es casos de dengue, que prácticamente triplica, ¿no? Los casos que hubo en el año 2017. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué? Porque se presentó lo que es este brote, ¿no? Con una intervención hasta cierto punto no adecuada, no rápida, mejor dicho, no tanto no adecuada, sino no rápida, ¿no? A nivel de lo que es nacional y a nivel de las autoridades, ¿no? En donde obviamente se triplicó lo que son los casos de dengue hasta, obviamente, la semana 21, en los cuales ya estuvo decayendo la cantidad de casos, ¿no? Si ustedes visualizan también aquí, ¿no? Obviamente ven la cantidad de defunciones, ¿no? En el año 2023, solamente en la semana 21, hasta la semana 21 había 119 casos confirmados, 47 por confirmar, y miren cómo varía de una semana a otra. Por ejemplo, esta es la información de la semana 21 de este año, y esta es la información, más bien disculpen porque no se nota muy claro acá, ya, esta información es de la semana, si ustedes se aprecian, la semana 22. Y miren cómo tan rápidamente ha aumentado de una semana a otra, ¿no? La cantidad, obviamente, de enfermos, pero también de muertos, ¿no? Acá tenemos aproximadamente, son 200, son 98 a 103, ¿no? 201 muertos, ¿no? Y en lo anterior era aproximadamente 119 más 43 que se estaba por confirmar. Entonces, acá también lo que quiero dejar en claro es que las personas, ¿no? Más susceptibles son los extremos de la vida, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, los adultos mayores de 65 años fallecieron 99, los niños 16, ¿no? Obviamente los adultos, ¿no? También no se quedan atrás, pero miren los extremos de la vida son los que están más comprometidos y las personas también que tienen lo que son comorbilidades. Hay que considerar bastante de que hemos tenido casos de dengue en gestantes. Por ejemplo, en este último brote del año 2023, hemos tenido dengue en gestantes y en los cuales se tiene que actuar rápidamente y obviamente referirlas inmediatamente a lo que es un establecimiento de mayor nivel de atención para que obviamente no haya ninguna complicación. Muy bien, entonces, eh, vamos a ver si ya hemos visto de que necesitamos lo que es tanto un vector, tanto el agente y tanto el reservorio. Necesitamos tres entes específicamente para que suceda la infección. Y en este caso vamos a hablar del mosquito, ¿no? El mosquito es un artrópodo, ¿no? Que se denomina Aedes aegypti, y el que infecta prácticamente, el que transmite la enfermedad es el mosquito hembra. ¿Por qué? Porque obviamente el mosquito hembra tiene lo que son una probóscide, o sea, un pico bastante largo, ¿ya? Y este mosquito hembra es el que necesita lo que es la sangre, ¿no? En los cuales adquiere lo que son proteínas, ¿no? Por medio de los glóbulos rojos para el crecimiento de los huevos, ¿no? En cambio, lo que es el mosquito Aedes aegypti macho, solamente se alimenta de lo que es la savia, la sábila, de las plantas, ¿no? Este mosquito tiene un periodo de vida de 45 días, ¿no? Que se pone el huevo hasta lo que es el mosquito adulto, tiene 45 días de vida. Y vive específicamente, no es un mosquito bastante domiciliario. Él vive en las casas o máximo alrededor de las casas. No se traslada a mayor cantidad de 50 o 100 metros de donde generalmente ha sido ya desarrollado, ¿no? Las personas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que quienes distribuyen, vamos a decir, la enfermedad, no son los mosquitos, ¿no? Sino son las personas.
Generalmente los brotes epidémicos que han sucedido de dengue es que han venido personas enfermas de otro sector, se han instalado en un área jurisdiccional, ¿no? En un área, en un sector de la ciudad, y ha habido la presencia del vector. Han picado y estas personas, ¿no? Se han ido a otro sitio y los mosquitos que han estado en otro sitio los han vuelto a picar, ¿no? Entonces, por eso es que se distribuye lo que es la enfermedad en diferentes sectores de acuerdo a la movilidad de las personas más que de los mosquitos, ¿no? Bueno, pica preferentemente en la mañana y en la noche, pero también obviamente puede picar en cualquier momento de acuerdo a la necesidad, o en este caso del hambre del mosquito hembra, ¿no? Y se torna infectante de 7 a 14 días después de alimentarse con la sangre de la persona infectada, ¿no? Generalmente ahorita vamos a ver lo que es un gráfico que habla específicamente de eso, ¿no? Y y vamos a ver cómo se torna infectante y en qué momento de su desarrollo, obviamente, contagia a las personas. Ese es el mosquito, ¿no? Bueno, se los presento. La característica especial que tiene un exoesqueleto de quitina, ¿no? Quitina es esa capa dura, ¿no? Que tiene lo que es los artrópodos, pero tiene una característica, ¿no? Que puede incrementar su tamaño casi el doble cuando obviamente ingiere la cantidad de sangre, ¿no? Y la característica puntual es de que tiene esto, ¿no? Que parece un preso, ¿no? Que tiene lo que es los adultos, son de color negro, ¿no? O castaño oscuro, pero que tiene rayas blancas o plateadas, ¿no? Generalmente mide 5 milímetros, ¿no? Tiene lo que son sus estiletes, tiene sus antenas, pero tiene esto que se llama la probóscide, ¿no? Que es el mosquito hembra, es el que introduce y obviamente produce lo que es la succión, en este caso, de la sangre. Bueno, ahí se las presento cuando ya succiona lo que es bastante sangre. El Aedes aegypti tiene 4 estadios, ¿no? 4 estadios, que son, en este caso, el huevo, ya, la larva, la pupa y el estado adulto, ¿no? Estas 4 estadios son característicos de este mosquito, en los cuales ¿por qué tenemos que tipificarlo? Porque son estadios en los cuales se puede intervenir para impedir el desarrollo de este mosquito y tratar de bloquear lo que es el mecanismo de contagio. Puede producir entre 100 a 300 huevos, ¿no? Por hembra, ¿no? Principalmente por cada ovoposición, ¿no? Y se reproduce en recipientes artificiales o naturales. Generalmente se deposita, ¿no? En recipientes en los cuales hay, por lo general, agua limpia. Por eso es que ellos pueden generar en cualquier tipo de depósito, por ejemplo, los floreros, ¿no? Por ejemplo, los depósitos en los cuales están en los cementerios y no se les pone arena, solamente agua. Pueden ponerse en los ángulos de las ramas de las plantas, ¿no? Que están en el ángulo de las ramas, se depositan agua cuando llueve, ahí puede crecer, puede crecer lo que es en una chapa de una botella, en una lata de conservas, en cualquier sitio puede reproducirse y puede generar lo que es el depósito de los huevos, este mosquito transmisor. Muy bien, una vez que hablamos del vector, tenemos que hablar algo muy rápido también de lo que es en sí el virus. Entonces, tenemos lo que es el vector, ¿no? Tenemos el agente, que en este caso es el virus. Es un virus de tipo ARN, ¿no? ¿Ya? Y pertenece lo que es al género arbovirus. Se llama género arbovirus, ¿por qué? Porque es un género específicamente que se transmiten por lo que es mosquitos, ¿no? Por artrópodos. Y coincidentemente tiene 3 familias, y dentro de esas 3 familias se encuentra lo que es la familia Flaviviridae y la familia Togaviridae. Dentro de esta familia Flaviviridae se encuentra el que nosotros estamos hablando, que es el virus del dengue. Pero también, ¿no? Tenemos el virus de la fiebre amarilla, el virus del Zika, y tenemos en el Togaviridae el virus de la chikungunya.
Nosotros tenemos, le voy a presentar rápidamente lo que es el anexo 1 de la norma técnica de prevención de lo que es el vector, en los cuales nosotros informamos la posibilidad de la sospecha de estos cuatro enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, el dengue tiene cuatro serotipos, ¿ya? Y a la vez tiene muchísimos genotipos, ¿no? Eso ya vamos a pasarlo porque lo que tenemos que identificar acá es de que hay cuatro grandes serotipos en los cuales están clasificados del 1 al 4 y la característica principal es de que el primero, por ejemplo, el serotipo del dengue 1 es el que es menos, vamos a decir, agresivo, ¿no? El serotipo 2 es el virus asiático, pero produce casos con mayor severidad, ¿no? El virus del serotipo 3 es el más virulento y del 4 es el que menos produce, el que menos casos hemorrágicos produce. Les vuelvo a repetir, ¿no? De que en este caso, cuando uno se infecta del virus de cada uno de estos serotipos, adquiere inmunidad para toda la vida. Pero si, por ejemplo, yo me enfermo del serotipo 1 y posteriormente al próximo año en el otro brote epidémico me enfermo del serotipo 2, 3 o 4, yo puedo tener mucha mayor susceptibilidad a poder tener cuadros severos, ¿no? No es como los cuadros respiratorios que nosotros podemos tener, en los cuales cuando uno se infecta puede tener menos casos, ¿no? Menos probabilidad de empeoramiento, ¿no? Muy bien. Esto de acá, según estos serotipos, nosotros tenemos lo que es la variación de la distribución de acuerdo a los serotipos a nivel nacional. Esto es el 10 de junio del año 2023, de este año 2023. ¿Y cómo está circulando estos serotipos a nivel nacional? ¿No? Vemos que obviamente el 53% de distribución de todos los casos a nivel nacional es el serotipo 1, ¿no? El 43, casi 44% es el serotipo 2 y solamente un 2 a 3% del serotipo 3. A nivel nacional no circula el serotipo 4. Muy bien, este es el mecanismo. Acá vamos a hablar muy rápidamente del mecanismo de transmisión del virus. ¿Cómo se transmite, no, el virus? ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque eh, tenemos que ver, de acuerdo a esto, cómo nosotros prevenimos. Y toda la población tiene que conocer esto, ¿no? ¿Para qué? Para que vea cómo uno puede prevenir lo que es contagiarse de este virus del dengue. Por ejemplo, acá tenemos una persona infectada, como sucedió en el caso en el año 2013, acá en la zona de Villa María del Triunfo, en los cuales fue una persona que vino de San Martín, ya infectada, pero que todavía no tenía ningún síntoma. Se albergó en la zona de lo que es Tablada del Urín y a los 2 días comenzó a hacer un cuadro de fiebre. En esos momentos, obviamente, les pica el zancudo, ¿no? Porque está la presencia del zancudo a nivel de los 22 de los 24 distritos de Lima, está la presencia del mosquito a nivel de lo que es Lima metropolitana. Le picó a esta persona, ¿no? Este mosquito supuestamente no estaba infectado, le pica a la persona, adquiere lo que es el mosquito, el virus, ¿no? Y tiene un periodo de incubación entre 6 a 12 días dentro del mosquito, ¿no? Este virus. Este virus, al estar ese periodo de incubación ahí, ya se torna infectante posteriormente y al momento de picar a la persona sana, le transmite el virus. Ahora, ¿cómo se transmite el virus? Generalmente se transmite ¿por qué? Porque el mosquito cuando pica, no es que succiona directamente lo que es la sangre para alimentarse, porque si succionaría directamente, generalmente se coagula lo que es la sangre en la probóscide, o sea, en el piquito del vector. Entonces, para evitar que se coagule, él inyecta dentro del tejido su saliva. Y al inyectar la saliva, el virus se inyecta, obviamente, con la saliva dentro del tejido.
Esta saliva tiene un efecto anticoagulante en los cuales le sirve para que este mosquito pueda succionar fácilmente lo que es la sangre. Entonces, ¿no? De 3 a 14 días, ¿no? Antes de presentarse los síntomas en promedio, se da el periodo de incubación en el hombre y obviamente el hombre ya comienza lo que es a enfermar, ¿no? Muy bien. Como les dije, tenemos que tener presente el vector, el hospedero y el agente biológico, ¿no? Esto es algo como para hacerlo un poco más fisiológico, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es la presencia del mosquito hembra, ¿no? Pica, el virus ingresa a los ganglios linfáticos de la persona, después de eso ingresa a la sangre, ya el virus se libera y circula en la sangre, ¿no? Una vez que circula en la sangre, el mosquito puede picar y succionar esa sangre, el mosquito no infectado succiona esa sangre y el virus replica dentro del tejido digestivo del mosquito y ya queda rápidamente presente en lo que es las glándulas salivales del mosquito y se repite lo que es el ciclo para lo que es la transmisión. Bueno, esto es lo que les dije, este es el anexo, que es una ficha epidemiológica que nosotros hacemos y llenamos por cada uno de los pacientes. ¿No? Por cada uno de los pacientes en los cuales se identifica el nombre, la edad, qué establecimiento es, datos muy precisos, el número de DNI para identificarse a nivel del Instituto Nacional de Salud, dónde vive para hacerle lo que es la visita, ¿no? La edad, desde cuándo ha estado aquí presente, si hay algún factor de riesgo, y identificar específicamente cuáles son los síntomas y síntomas de lo que es los pacientes. Bueno, esto es ya como para ver específicamente la evolución y los síntomas, ¿no? La evolución y los síntomas, ¿no? Acá nosotros tenemos de que existen 3 etapas, ¿no? En lo que es la infección. Si una persona se contagia de este virus por la transmisión del vector, tenemos que hay una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. El periodo de incubación de este virus en el organismo es de 3 a 6 días, como hemos mencionado. Pero entre lo que es 3 a 4 días es la etapa febril, en los cuales se presentan fiebres bien altas, 39, 40 grados, ¿no? Y acá es donde comienza a presentarse ya un estado de deshidratación, obviamente por la presencia de fiebre, y el hematocrito, que es la concentración de los glóbulos rojos, blancos, que es la cantidad de las células que existen en todo lo que es la sangre, comienza ya a descender, ¿no? Y los virus comienzan a incrementarse en sangre. A partir de 3 días y medio a 4 días ya comienza lo que es la etapa crítica. En esta etapa de aproximadamente 2 días o 2 días y medio es en los cuales la persona tiene que estar muy, pero muy atenta y obviamente el personal de salud también para poder identificar aquellos síntomas que puedan ser signos y síntomas de alarma en los cuales me pueda conllevar a la muerte de este paciente. Pasados los 6 días, ya es lo que es la etapa de recuperación, en los cuales ya prácticamente lo que es la temperatura baja, todo lo que haya podido derramarse, en este caso los líquidos a nivel de lo que es los órganos, se va reabsorbiendo. Las plaquetas, que son las células prácticamente que intervienen en lo que es la cascada de la coagulación, se comienzan a incrementar y el hematocrito también permanece ya un poquito más alto. Y aquí es donde ya se puede presentar la elevación de lo que son las inmunoglobulinas, que son proteínas que se adquieren para defender a lo que es nuestro organismo. Bueno, esto es algo muy rápido. La clasificación que nosotros hacemos son dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y obviamente un dengue grave, de acuerdo a cada uno de esos síntomas que nosotros tenemos aquí presentes. Bueno, hay que estar atento porque estos son signos de gravedad, como por ejemplo dolor abdominal intenso o continuo, dolor torácico, falta de aire,
vómitos persistentes, ¿no? Hemos tenido pacientes que han tenido vómitos persistentes, en los cuales hemos tenido que intervenir, hidratar inmediatamente y referirlos, porque pueden ser problemas digestivos, ¿no? Derrames digestivos, ¿no? Disminución brusca, ¿no? De temperatura, ¿no? Derrame seroso, derrame abdominal, ascitis, daños renales, ¿no? Decaimiento excesivo, alteraciones neurológicas, daño a nivel del hígado, ¿no? Y disminución de lo que son las plaquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, este es lo que es la fisiopatología, algo muy rápido que es el complemento de lo anterior, que hay, cuando hay casos severos, hay presencia de derrames, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Derrame a nivel de las capas del pulmón, derrame a nivel intestinal, a nivel de las capas externas del intestino, derrame a nivel de lo que es la caja pericárdica, donde está el corazón, hay presencia de sangrado, ¿no? Hay presencia de hemoptisis, o sea, el sangrado al toser, hay presencia de sangrado también por las heces, ¿no? La melena, ¿no? Vómitos con sangre, cuando hay alteraciones en la coagulación por la presencia de este virus. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de dengue? Definitivamente, el diagnóstico es principalmente clínico epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros vemos los síntomas principalmente del paciente y vemos si está relacionado con la presencia de un viaje o contactos de personas que hayan tenido dengue o no, ¿no? Y obviamente la exposición a picaduras de insecto o verificar si en la casa donde ellos están hay la presencia del insecto vector, ¿no? Y obviamente se tiene que descartar de otros tipos de enfermedades tropicales, como por ejemplo ya les he mencionado el Zika, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, ¿no? Cada una tiene sus características que, dependiendo si ustedes preguntan, podemos contestarlo cuál es la diferencia. Hay una prueba que se llama prueba de lazo, prueba de torniquete, en los cuales se pone lo que es el manguito de lo que es el tensiómetro y se insufla lo que es más o menos el promedio de la presión mínima y máxima de la persona que tenga y se mantiene ahí por 5 minutos. Se pone lo que es un área que se va a medir de 2.5 centímetros cuadrados y después se cuenta, cuando se deja de insuflar, se cuenta por 2 minutos más o menos la presencia de lo que son puntitos rojitos a nivel de esa zona, que es la presencia de petequias, ¿no? Me identifica que hay una alteración en la coagulación sanguínea. Si eso está presente, se considera como que es una prueba positiva. También tenemos que ver lo que son cuando nosotros sacamos sangre, presencia de disminución de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas, ¿no? El hematocrito, como les dije, aumenta cuando hay deshidratación y hay una elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Que son enzimas específicamente de destrucción del hígado. Hay alteraciones en las pruebas de coagulación y hay lo que es ya el test rápido en los cuales se puede medir lo que son el antígeno, pero también se pueden medir los anticuerpos, ¿no? Ya que nosotros detectamos y enviamos lo que es la sangre para que se dé el diagnóstico definitivo de dengue, obviamente a nivel de lo que son los laboratorios que dependen del Instituto Nacional de Salud. Tratamiento. Bueno, el tratamiento definitivamente no existe y es un tratamiento, no es un tratamiento específico, ¿no? Va a depender de lo que son los síntomas que el paciente presente. Pero eso sí, el rango general que nosotros tenemos que decirle al paciente es principalmente reposo, hidratación, que consuma bastante cantidad de líquidos, de preferencia claros, ¿no? Y reposo, ¿no? Automáticamente el virus en cuestión de 7 a 10 días definitivamente el virus se va, ¿no? Ya. No utilizar, no automedicarse, por favor, no automedicarse. Lo único que se puede tomar es paracetamol, salvo de que se detecte lo que son alteración de las pruebas hepáticas, que tampoco no se pudiera dar en ese sentido, ¿no? En esos casos nosotros podemos utilizar metamizol. Medicamentos, no darse antiinflamatorios, no esteroideos, como por ejemplo ibuprofeno, que algunos dan, ni aspirina, ¿no? Porque eso más bien altera la permeabilidad capilar y se produce muchísimo más sangrado.
Siempre cuidar lo que es la presión cardíaca, vigilar la presión arterial. Si en caso hay mucho sangrado, obviamente transfundir paquetes enteros de sangre o plaquetas también. Y obviamente el tratamiento implica lo que es la intervención en zonas de riesgo endémico. Bueno, para ir ya casi concluyendo, vamos a mostrar algunas fotos también con algunos tips específicamente. La prevención, ¿no? La prevención. El dengue se puede prevenir definitivamente, principalmente eliminando los recipientes, ¿no? En los cuales se junten agua, ¿no? Reforzar la limpieza de tu hogar, usar repelentes, ¿no? Quitar la maleza, cortar el pasto, tratar de que no haya fuentes en las cuales pueda acumularse agua para que obviamente pueda ya crecer lo que son los huevos, ¿no? Unas palabras nada más, existen lo que son dos vacunas a nivel mundial, pero que esta de Sanofi Pasteur, la Dengvaxia, generalmente ha sido autorizada en el año 2015, pero recién ha sido precalificada, no tanto aprobada por la Organización Mundial de Salud en el año 2020. Esta de Takeda, no el Qdenga, recién se ha autorizado a nivel del 2022, pero la OMS no la ha precalificado. Por ende, nosotros no contamos con lo que es vacuna para lo que es el dengue actualmente. Y por eso de que el tratamiento y la intervención específicamente a nivel de lo que es eh, nuestros sectores a nivel nacional va a implicar lo que son estrategias integradas de control vectorial en casos de emergencias, pero también en intervención constante para averiguar la concentración, en este caso, del vector. Esta diapositiva quise ponerles porque para la intervención necesitamos un trabajo conjunto, un trabajo integrado en los cuales puede estar no solamente el Estado, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, las Fuerzas Armadas, inclusive cuando hay brotes epidémicos, sino los gobiernos locales, las municipalidades, los organismos no gubernamentales, los establecimientos privados y principalmente la comunidad. Sin el trabajo con la comunidad, definitivamente es muy, muy poco que podemos intervenir y podemos disminuir la probabilidad de contagio y transmisión de este virus. Bueno, la vigilancia se hace principalmente con la recolección sistemática de principalmente número de casos, o sea, enfermos, en los cuales se detecta lo que son febriles, quiénes están con fiebre, cuántos han muerto. Tenemos que verificar específicamente la presencia del agente, en este caso el virus, qué tipo de vector tenemos, ¿no? Y tenemos que tratar de abarcar los elementos de control que contamos a la mano, como por ejemplo medicamentos o insecticidas o larvicidas, ¿no? Y la vigilancia entomológica, o sea, el cuidado ya para tratar de eliminar el vector, ya lo hacemos por medio de la vigilancia específicamente de la distribución geográfica del vector. Generalmente cuando hay un cuadro epidémico, nosotros identificamos en dónde está distribuido lo que es el vector dentro de nuestra zona geográfica. No, cada establecimiento de salud tiene una zona geográfica donde interviene y tiene que cuidar en los cuales haya la menor cantidad de probabilidad de la presencia de ese vector. A la vez, no solamente la presencia, sino la concentración del vector en todo ese sector a lo largo, obviamente, del tiempo. Y obviamente el control, o sea, la eliminación hasta cierto punto de las diferentes fases de crecimiento de este vector. Esta diapositiva la quiero pasar rápido, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay zonas en las cuales nosotros podemos identificar que no hay la presencia del vector, ¿no? No hay casos de la enfermedad y no hay riesgo que se introduzca lo que es este vector. Por ejemplo, como ustedes habrán visto en el mapa anterior del Perú, en la parte de la zona de la cordillera prácticamente no hay casos de dengue. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, este es un germen, este es un vector en los cuales generalmente se multiplica entre los 15 a 40 grados centígrados.
En la cordillera, obviamente, o en las sierras altas, definitivamente están por debajo de los 0 grados centígrados. Y obviamente ahí no hay ni siquiera riesgo de introducir. Entonces son escenarios sin riesgo. Pero cuando hay un escenario uno en los cuales no hay vector, no hay casos, pero sí hay un riesgo de que se introduzca el vector ahí, ese es un escenario número uno. Cuando es un escenario número dos, es que si hay presencia del vector, como actualmente tenemos, como les dije, en los 22 distritos de los 24 que tenemos, ¿no? Pero no hay casos actualmente, ¿no? De enfermos. Basta la presencia de una persona que venga de un sitio en los cuales exista lo que es el dengue, esté enfermo y se asiente dentro de un sector y el mosquito le pique, ahí ya obviamente se convierte en un escenario 3. Eso es algo que tenemos que identificar. Es algo muy importante como para también el control vectoral, es saber, por ejemplo, nosotros cuando hacemos en el Ministerio de Salud, hacemos lo que es la vigilancia entomológica, la vigilancia del vector, nosotros visitamos 100 casas y de las cuales identificamos si hay dentro de los depósitos de agua que las personas o la comunidad alberga, hay la presencia de lo que es el huevo, la larva, la pupa, ¿no? Ya, si nosotros identificamos en una de las casas, es que hay lo que es mediano riesgo. Pero si identificamos en 2 casas o más, es que es una zona de alto riesgo. Y esto es muy importante porque eso se llama el índice aérico y de eso depende para que nosotros podamos intervenir y tratar de evitar y cortar el mecanismo de transmisión. Bueno, el control, como les dije, es un control integrado, ¿no? En los cuales, como Ministerio de Salud, por ejemplo, interviene no diferentes ciencias, como por ejemplo la epidemiología, la promoción de la salud ambiental y las enfermedades metaxénicas, ¿no? Esta es la norma, la 198, la actualizada al mes de febrero del año 2023, en los cuales está la norma técnica de salud para vigilancia entomológica y control de la SIP y otros tipos de vectores de arbovirus, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos que hacer la vigilancia entomológica, para eso tenemos que tipificar específicamente en qué estadio está, ¿no? El vector. Y nosotros primero que hacemos es la búsqueda dentro de los depósitos de agua, a ver si hay la presencia de cada uno de ellos, el huevo, la larva o la pupa, ¿no? Y también se pueden hacer lo que son larvitrampas cuando hay poca concentración del vector, como para decirles, para ver si es que podemos mantener lo que es o realizar lo que es la investigación de este vector si se encuentra presente en nuestra área jurisdiccional, ¿no? Bueno, para el mecanismo de control podemos utilizar lo que es el control físico, ¿no? Que es el principal que nosotros podemos hacer con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, las prácticas adecuadas de almacenamiento de agua, limpieza semanal de los tachos, o sea, perdón, de las fuentes donde se depositan agua, por ejemplo, los baldes, los depósitos de 200 litros a más, el tapado hermético, muchas veces esos depósitos no tienen tapas, pero se puede ver mecanismos en los cuales se les pone un plástico muy hermético, amarrados lo que es y sujetados como para que no pueda ingresar lo que es el vector. El restregado también. Eliminación y disposición adecuada de los objetos criaderos posibles, ¿no? El saneamiento básico. Muchas veces las personas hemos encontrado que en los techos hay un montón de depósitos, inclusive los depósitos de comida de los animales que están ahí tirados, cuando llueve se deposita el agua y ahí están los depósitos. También se puede hacer un flameo, ¿no? Con alcohol, ¿no? Se le echa alcohol y se puede flamear como para tratar de quemar los huevos, los huevos. No es tan seguro, pero lo principal es el lavado y el restregado. ¿Por qué? Porque estos huevos se adhieren a la pared, ¿no? De lo que es el recipiente de agua, ¿no? Y obviamente es la participación activa de la comunidad, ¿no? Esto es también campañas de recojo de inservibles, es muy importante porque ahí tiene que intervenir lo que es no solamente el Estado, sino los gobiernos locales, junto con las comunidades, ¿no? Para eliminar lo que son las larvas, ¿no?
anteriormente se utilizaba lo que es un insecticida en polvo, ya que era el abate. Actualmente hay una alta resistencia a esto y ahora se está utilizando este herbicida que se llama piriproxifen, ¿no? Que inhibe el crecimiento, obviamente, una vez que el huevo se ha pegado a las paredes, el herbicida al depositarse en el agua, ¿no? De consumo humano, ¿no? Porque es inocuo para las personas, impide que crezca, o sea, que de la larva se transforme en pupa y obviamente adulto. Entonces, como que el vector se queda en forma juvenil y ya no puede reproducir. Para eliminar lo que son el vector adulto, utilizamos principalmente las nebulizaciones en caliente, ¿no? Que eso son la fumigación, lo que normalmente se llama, y que ustedes habrán visto de que obviamente se hacen cuando hay presencia del vector adulto, ¿no? Del mosquito. Generalmente lo que se hace ahí es una fumigación en forma no concéntrica, no excéntrica, porque generalmente si hay una zona donde está el vector, cuando nosotros fumigamos de frente ahí, el vector puede salir y dispersarse. Pero cuando nosotros hacemos una fumigación no concéntrica de afuera hacia adentro, es donde es una intervención mucho mayor y mucho más eficaz para eliminar el vector. También hacemos lo que es un rociado residual, pero eso sí ya con lo que es insecticida y agua que se hace para el pegado de todas las paredes, ¿no? Medidas preventivas también personales, en los cuales obviamente tenemos que utilizar los mosquiteros, ¿no? Los velos, los repelentes, el uso de telas, mangas, pantalones y los repelentes también, ¿no? Este es uno de los repelentes que ha sido creado en Esalud, que es interesante porque está creado lo que es con menta, ¿no? De piperilo y lo que es hierba luisa. Es interesante porque también ayuda a repeler lo que son los mosquitos. Y algo muy importante, que debemos de utilizar lo que son los materiales, ¿no? Los materiales de información, de educación y de comunicación a través de todos los medios de comunicación principalmente y que pueden ayudarse las redes sociales. Principalmente a nivel de iniciativas locales. Cuando se hace una difusión a nivel nacional, no tiene eh, mucho efecto, pero cuando se hace a nivel local, por ejemplo, acá estamos presentes en un radio, en un estudio de radio en Villa El Salvador, hicimos la difusión de lo que es para ese brote epidémico del 2013. Acá estamos en lo que es las campañas también de difusión y aquí estamos presentes también con lo que es el alcalde en ese entonces, en los cuales se comprometió a lo que es a un trabajo coordinado, en los cuales apoye no solamente con material, sino muchas veces hasta combustible como para poder hacer el tratamiento y la intervención a nivel de todo el sector de Villa María del Triunfo. Muy bien, disculpen que haya sido muy rápido, pero estoy atento a cualquier pregunta que tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Ahora damos inicio a las preguntas que han realizado los asistentes. En este caso nos hacen la consulta de ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volverte a infectar de otro serotipo? Ya, generalmente ya los serotipos circulantes son los mismos, ya que en ese episodio, en esa brote epidémico, ya están. Es muy raro que se crucen varios serotipos en el mismo brote, ¿no? Salvo de que obviamente venga otra persona ya de otro lugar y traiga otro serotipo. Pero puede inmediatamente, si por ejemplo ya la persona se ha terminado de infectar a los 7 o 10 días y vuelve a ser picado por el otro serotipo, puede volverse a contagiar inmediatamente. No basta que se contagie con otro serotipo porque no le da inmunidad para los otros serotipos diferentes. Ok. Otra consulta es, ¿una madre de 9 meses de gestación puede transmitir el virus del dengue a su hijo? Absolutamente. Es otro de los mecanismos por los cuales se puede transmitir el virus del dengue. Y obviamente mayor riesgo de que pueda, en este caso, abortar.
Ok, y desde Olmos nos consultan que tienen muchos pacientes que refieren que uno de los síntomas es la amargura de la boca. Ujú. ¿Eso se presenta? Sí, puede presentarse, son síntomas no tan comunes, pero se pueden presentar esos tipos de síntomas, que no son severos, ya no son severos porque no son signos de alarma, ya, pero sí pueden quedar un cierto tiempo o unas semanas de repente esa sensación. Sí, puede generarse eso. Inclusive he tenido pacientes que han quedado un poco con sensación de prurito, picazón, a pesar de haberse desaparecido ya el eritema a nivel de todo el cuerpo. Ok. ¿Qué hacer o qué indicar a un paciente cuando en los establecimientos de salud están colapsando y cuando estos síntomas ya son de mayor consideración? ¿Cómo podríamos actuar ahí? No, definitivamente, miren, los establecimientos de salud tenemos la obligación, en el caso cuando hay brote, y eso es lo que hemos tenido, hemos estado abarrotados de pacientes, pero se han atendido absolutamente a todos. Se incrementa lo que es personal de salud en doble turno, inclusive los laboratorios se abren en las madrugadas cuando hay estos tipos de brotes, para lo que es la adquisición y que se les pueda sacar lo que es sangre e identificar. En el caso de que el paciente presente lo que es un signo de alarma, inmediatamente se le hace lo que es la referencia a establecimientos de salud de mayor nivel, en este caso los hospitales, para que puedan identificar que no hay alguna alteración a nivel vascular y obviamente a nivel de daño a nivel de los órganos. Ok. Isabel Vázquez también nos consulta, ¿es eficaz la fumigación para prevenir los posibles casos del dengue? Definitivamente sí. Generalmente las fumigaciones se hacen en forma cíclica, ¿no? ¿Cómo es eso? Si, por ejemplo, detectamos lo que es ya la presencia del vector en el brote epidémico, nosotros hacemos en la zona, porque nosotros generamos lo que es un mapa geográfico de identificación de las zonas donde están los enfermos y obviamente dónde tenemos que nebulizar o fumigar, perdón. Después de esto, se fumiga una primera vez y a los 4 días, entre 3 o 4 días, se vuelve a fumigar nuevamente. Y se hacen tres ciclos de nebulización hasta eliminación del vector adulto. Ok. Solimar también nos consulta, em, ¿qué tiempo de la enfermedad se puede realizar ya el descarte del dengue? ¿Hay exactamente algún tipo de descarte preciso o se cuenta con varios análisis que se tengan que realizar? Sí, como habíamos indicado ahí rápidamente en la diapositiva, cuando el paciente, por ejemplo, el mosquito que ya está infectado, pica a la persona, en el hombre tiene un periodo de incubación, se llama. En ese periodo de incubación todavía no podemos sacar lo que es si sacamos el examen, no vamos a detectar lo que es la enfermedad, porque lo que se saca es la sangre del individuo. Entonces, hay un periodo de incubación entre lo que es 2 a 8 días, en promedio 7 días, ¿no? Inclusive hasta 5 días, en los cuales la persona no tiene lo que son ningún síntoma. Por ejemplo, que, que, que yo haya sido picado el día de hoy, recién a partir del quinto día yo puedo comenzar a tener enfermedad, fiebre. A partir de ahí, si nosotros sacamos la muestra de sangre, ya podemos identificar lo que es la presencia del virus, pero también lo que nosotros hacemos es la identificación de las inmunoglobulinas, ¿no? O de las proteínas del virus que hemos puesto ahí rápidamente, pero esa muestra de sangre no lo hacemos en el laboratorio local, sino tenemos que enviarla lo que es a los laboratorios de referencia, ¿no? Que dependen del Instituto Nacional de Salud, que tienen lo que son las sustancias como para poder identificar ese virus. Entonces, el periodo donde se tiene que sacar la sangre no es en todo el periodo de toda la enfermedad. En el periodo de incubación no va a salir positivo, sino va a salir desde que comienza la fiebre hasta 3, 4 días en los cuales ya comienza la etapa de lo que es crítica. Después de la etapa crítica definitivamente tampoco sale positivo.
Ok, y una última consulta ¿es recomendable utilizar algún probiótico para cuidar la flora intestinal y evitar las diarreas y acompañar también de una ayuda de hidratación oral? Claro, lo que pasa es que los probióticos no son antibióticos. Los probióticos son, vamos a decir, en la mayoría son bacterias que ocupan el espacio de lo que es el germen, ¿no? Que pueda estar infectando por vía digestiva. En el caso de las diarreas que pueda producirse por el virus, generalmente no son unas diarreas por exposición porque la persona se ha contagiado por un germen por vía oral, es por extravasación de líquido. Entonces, como que no puede ayudar mucho, ya, pero en el caso de solamente diarreas sí pudiera utilizarse. La hidratación generalmente se recomienda líquidos normales, líquidos claros, ya, obviamente nada con colorantes para que no produzcan lo que es la mayor sensación de prurito o picazón. En el caso del paciente pueda tener lo que es el rash o el eritema o estar poniéndose rojo por la misma enfermedad.